Vamos con nuestro segmento de opinión. Usted recordará que el pasado lunes abordábamos en este espacio los acuerdos del Consejo de Ministros para perfeccionar la política de otorgamiento de subsidios y beneficiar con el acceso a financiamiento gubernamental a los tutores legales de 3 hijos o más, y esto con el propósito de construir o mejorar sus viviendas. Trascendió en el debate la bondad y humanismo de esa decisión que coloca en el centro de la protección social a los más vulnerables, a quienes por sus escasos recursos no pueden realizar acciones constructivas por esfuerzo propio. Sobre el tema preguntamos en varias provincias cubanas durante esta semana y quedó claro que aún existe desconocimiento sobre estas disposiciones y también del adecuado seguimiento a quienes reciben subsidios para la, para la reparación o para la construcción de sus viviendas. Desde Cienfuegos, estas fueron las opiniones que recibimos. Conocemos que esta política se ha venido ampliando, perfeccionando hacia estimular asuntos como el incremento de la natalidad en el país, problema que está identificado como una de las dificultades que tiene nuestro país en su propio desarrollo social con el tema del envejecimiento poblacional, y uno de los asuntos que impacta negativamente, o que ha venido impactando negativamente en estimular este tema es las dificultades de la familia cubana en resolver sus problemas habitacionales. La protección a las madres con más de 3 hijos hasta 17 años, que puede llegar el monto de una rehabilitación, de una reparación, puede ser una cédula básica con 25 metros cuadrados, o puede el Estado comprar una vivienda y entregársela a una madre con más de 3 hijos. Este monto llega hasta 350.000 CUC. Beneficia muy bien a las personas de bajos ingresos, ya que las tarifas ahora suben bastante, se les pone muy bien el tema, hay un gran incremento tanto a la parte del presupuesto que se le asocia tanto para la compra de materiales como para el pago de la mano de obra. Se han ampliado los montos financieros a partir del asunto de la tarea de ordenamiento que ha ido cambiando todos los precios en el país, por tanto los precios de los materiales de la construcción, que también han sufrido un incremento sensible, el financiamiento para la adquisición, para el otorgamiento de subsidios, por supuesto que hubo que aumentarlo. Yo pienso que deben de informar un poquito más. Yo sé que a veces por el radio, por el televisión, pero no le dan a veces la importancia que lleva, porque a veces es necesario que las personas que obtuvieron ese subsidio sepan, porque en mi caso yo con mi subsidio no pude terminar todo el trabajo de la casa, ¿ya me entiendes? Entonces yo no sabía que podía hacer eso, no tengo conocimiento. Opiniones que recibíamos desde Cienfuegos. Muchas personas conocen de qué van estos acuerdos, otras pues hacen el llamado de atención a que debe haber más información sobre estos asuntos. Sin embargo, el tema transversal a la construcción de viviendas en Cuba sigue siendo el acceso a los materiales de la construcción. Estos primeros 6 meses han sido particularmente complejos, han escaseado casi la totalidad de los surtidos en las tiendas de materiales y tanto subsidiados como quienes construyen por esfuerzo propio han visto en la ausencia de materiales el pare para sus propósitos. No hay nada, comentan algunas personas que nos escriben a nuestras redes sociales, y con razón. Este primer semestre se han visto afectadas las producciones de renglones esenciales como el cemento, el acero, los bloques áridos, elementos de carpintería, herrajes y los muebles sanitarios. Decirlo rápido y fácil sería lo elemental para hacer una casa o reparar una ya hecha. Y en ese desabastecimiento, aderezado como sabemos por el mercado informal, que ante esas faltas coloca precios de otro planeta a lo que comercializan en redes sociales, por supuesto que hay muchas opiniones y los cubanos y cubanas pues se pronuncian. Y aunque ese no es el centro del análisis de esta mañana, no podemos en este espacio dejar de reiterar que la venta ilegal o por fuera de materiales de la construcción es un asunto no resuelto en Cuba y que ocurre muchas veces ante los ojos de todos y con la complicidad de algunos. Pensemos en Río Revuelto,
ganancia de pescadores. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la falta de materiales de la construcción ha tenido entre sus causas, en primer lugar, la detención de industrias esenciales como la del cemento, y ahí tenemos el caso de Cienfuegos, la de mayores producciones en nuestro país, la inversión que en Antillana de Acero se ejecuta hace varios meses y que ha puesto un freno considerable a la producción de acero, la falta de financiamiento para artículos cuyas materias primas se importan, como herrajes y carpinterías galvanizadas, y en algunos casos la insuficiente asignación de portadores energéticos tanto para la producción como para el transporte. Por otro lado, tras el ordenamiento monetario, la demora en la determinación de los precios minoristas de los surtidos puso trabas al suministro desde la industria a los comercios. No pocos decidieron paralizar sus envíos a las tiendas al no conocer los nuevos precios. Todo lo anterior ha determinado los retrasos y el desabastecimiento, cuestiones que encontramos en las tiendas de materiales de la construcción, no solo de La Habana, sino del resto del país. Eso ocurre, por ejemplo, en la tienda ubicada, y vamos a una ya aquí de la capital, en calle 4 y Zapata, en el municipio Plaza de la Revolución, con subsidiados, conversamos también con su administradora, también con las personas que allí laboran, y vamos a presentarles un primer fragmento de las entrevistas que allí obtuvimos. Usted me explica que acá las personas que atienden son subsidiados. Subsidiados, células básicas especiales priorizadas, que en estos momentos tengo 7 nada más. De esas 7 han venido 5 a buscar los materiales, a recoger sus materiales. Y a esas 5 células básicas priorizadas les falta la ventana que no tenemos, el acero que no tenemos, el cemento que no tenemos. A la mayoría sí les falta el cemento, o sea que lo único que le faltaría es el cemento y el acero y eso. No, el cemento de la cabilla hace rato no entra, lo estamos esperando. Pero eso es el problema, la demanda que aquí es el cemento y la cabilla, que están falta. Es lo que más demanda la población. Es lo que más demanda. Tengo arena, tengo polvo de piedra, tengo gravilla, tengo bloque, ya. ¿Y le va faltando? Me va faltando el acero, el cemento, las puertas, las ventanas, el juego de baño, azulejos, piso. Acero sí, llevo poco tiempo aquí, pero sé que hace rato que no hay, hace rato que no hay sanitario, tuberías tampoco hay, hace buen tiempo, aproximadamente 7 o 8 meses. Aquí los comentarios es que hace un año que no entra el acero. El cemento que viene buscando más es el cemento, la cabilla, que está un poco ahora perdido ahora, porque esto es una tienda de subsidio. No sé si es el problema que tiene aquí la tienda con la cabilla y el cemento. Bueno, la afectación es que ellos, imagínense, se incomodan porque no está el material. Cada vez que viene se les dice no hay, no lo tenemos. Sí le damos el teléfono, deme su teléfono, en cuanto entre nosotros lo llamamos, esas cosas sí, nosotros sí. Vaya, le damos un buen trato porque no está en mis manos, ¿entiendes? Ni ellos tampoco tienen la culpa que no lo tengan. La falta de materiales de la construcción coloca estos traspiés, por supuesto, al propósito de que el programa de construcción de viviendas en Cuba avance, sobre todo en el caso de los subsidios. Recordemos que el pasado mes de febrero, el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues encabezaba un análisis crítico sobre los incumplimientos en el programa de la vivienda, sobre todo en las células básicas habitacionales, que son las que se realizan en condición de subsidios. ¿Cuál es la situación con los materiales en su municipio, en su localidad? ¿Cómo cree usted impacta esto en el desarrollo del programa de la vivienda? ¿Qué opiniones tiene sobre el tema? Escríbanos, estamos en el correo eltema@icrt.cu. Lo reitero, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, o en redes sociales, si nos busca en Twitter, allí somos @eltemacuba. Pausa y de inmediato ponemos las notas culturales en esta emisión de la revista Buenos Días. Vamos al debate en el tema de la semana. Hoy conversamos sobre la situación con los materiales de la construcción en Cuba.
El propósito de esta mañana es acercarnos a la industria, las personas, las entidades que tienen a su cargo la producción de materiales de la construcción. Y antes de ir al debate, quiero que comentemos algunas opiniones que hemos recibido a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, y también nuestro correo electrónico, eltema@icrt.cu. Voy a comenzar con este correo electrónico de Yulo Bisset. Dice: este es un tema muy frustrante para la familia cubana. Debemos ver luego del ordenamiento monetario aquí en Guantánamo, una bolsa de cemento cuesta 1.200 pesos, las a granel, y 1.500 las selladas. Solo le comento del cemento. Imagínense los precios del acero y demás. ¿Cómo podemos construir con precios tan elevados? Está hablando del mercado paralelo, mercado negro, mercado informal, como usted le quiera llamar. Así yo creo que queda claro para todos los cubanos y cubanas. Avanzamos. Esta era la situación de Guantánamo, pero hemos recibido opiniones de todo el país. Dice Norbert Cigarate Ansardo. Saluda a las personas que hacemos el tema y dice: desde hace mucho tiempo se aprecia un desabastecimiento en los puntos de venta de materiales de la construcción. Sería bueno saber cuáles son las estrategias del MinSIN para mejorar esta situación. Antes del diálogo con el MinSIN, por supuesto, tenemos que hablar con los productores, con la industria, para conocer qué está hablando. Por eso la propuesta de hoy era mirarlo desde los productores. Avanzamos. Dice Adrián Álvarez Agüero: creo es el tema más polémico junto con los alimentos en el país, pero no acaba de resolverse ni a medias. Afecta a la población con casas en mal estado, a las familias con 3 y 4 generaciones viviendo juntos y a los albañiles y trabajadores por cuenta propia dedicados a la construcción, dice este televidente. Buscamos otra opinión. Dice Naruto, así se identifica en Twitter: creo que la gran mayoría de los cubanos estamos en espera de una estabilidad en los materiales de la construcción. Actualmente, solo el cemento, por citar un ejemplo, se vende en MLC, o sea, en las tiendas, en moneda libremente convertible, y aquellas personas que no contamos con ese dinero no podemos adquirir el producto, dice este televidente. Otra realidad: venta de cemento exclusivamente en tiendas en MLC. Dice Adrián: debe establecerse que todos los materiales se paguen por tarjetas magnéticas para que los auditores puedan identificar a los dañinos intermediarios. Supongo que se refiere también a los acaparadores, esta persona que nos escribe. Avanzamos, buscamos más opiniones. Dice esta persona que nos escribe a través del correo electrónico y se identifica como Isairis Gutiérrez Busta: creo que se hace justo la carencia del cemento, bueno, evidente, supongo que quiere decir, u otros materiales de la construcción, ya que, por ejemplo, el mismo cemento lo he visto en MLC, tanto el normal como el blanco. Pensemos, interpretando este correo, que se refiere al cemento gris como el cemento blanco, dice esta televidente. Hay más opiniones. Dice Daniel Pérez Rubalcaba: triste y penosamente tengo que decir que no he podido terminar de reparar parte de mi casa por la falta de materiales y que es imposible adquirir en el mercado informal por los altos precios. Ejemplo, el cemento, 2.000 pesos. Dice él, la bolsa aquí en Guantánamo. Otra opinión que nos llega de Guantánamo. Creo que tenemos una última también a través del correo. Con respecto al tema que se trata hoy, nos dice este televidente: quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la esperanza de los que tenemos que construir por esfuerzo propio? Si cuando vamos a los puntos de materiales la prioridad es para los subsidios y afectados por huracanes, se pregunta esta persona. Con respecto al cemento y acero no tenemos oferta. Le escribe Carlos Ortiz Mendoza desde Santiago de Cuba. Otra realidad desde otra provincia del país. Tenemos otra, si es posible, o con esta concluimos. Bueno, al parecer con esta estamos concluyendo este primer segmento, al menos de las opiniones que recibimos a través de redes sociales. Ya mis invitados vieron cuál es la dinámica, cuáles son las opiniones. Tengo el placer de que me acompañe esta mañana Rubén Gómez Medina. Él es director comercial de los de materiales de la construcción. Gracias, Rubén, por acompañarnos en el tema de la semana. Me acompaña también Osmani León Rodríguez, director comercial del cemento. Gracias, Osmani, por acompañarnos. Y David Baeza, director de producción de los de Gesime. Gracias por acompañarnos, Baeza. Ya había estado con nosotros también Rubén y Osmani hace algún tiempo ya cuando hablábamos de este asunto. Quiero comenzar con usted, Rubén. Vemos una situación sobre todo con el tema de elementos esenciales, antes de hablar del acero, porque para eso Baeza nos va a explicar un poco qué ha pasado en Cuba con el tema del cemento, con los áridos, qué ha pasado con los bloques. ¿Son elementos que están deficitarios o al menos no se abastecen lo suficiente en las tiendas de materiales? ¿Qué ha pasado? Sí, muy buenos días. Hay un tema que a nosotros siempre nos gusta precisar, que es que la demanda está muy por encima de lo que se planifica, o sea, lo que está en el plan. El plan ha estado, especialmente este año, limitado por situaciones como los portadores energéticos, temas de financiamiento y demás. No obstante, del plan previsto, siempre es bueno también precisar, en superior al 40%, 45%, en algunos casos llega hasta el 70% del plan de producción está destinado al programa de la vivienda. Y como programa de la vivienda, la venta de materiales de construcción a la población.
en las tiendas de materiales tienen un impacto, o sea, tienen un protagonismo. O sea, el 60% del total que se destina a la vivienda se vende en las tiendas de materiales de la construcción para la construcción de las células básicas o como subsidio o el esfuerzo propio. Este año, lamentablemente, por estas cosas que decía, el tema de la situación de la COVID y otras afectaciones, al principio hubo bastantes imprecisiones con la definición de los precios minoristas y demás, los portadores para la producción y la transportación. Hay que decir que ha sido un primeros 4 o 5 meses del año realmente una situación extremadamente crítica, situación que en lo adelante ya debe ir cambiando. Impactó de manera muy fuerte la situación del cemento, que bueno, eso se publicó, se dijo bastante, desde el 14 de enero hasta recientemente el 20 del mes pasado estuvo la fábrica de cemento de Cienfuegos paralizada por falta de PERCOT, o sea, un combustible que se importa, que esa es la fábrica que más produce cemento en el país, que tributa Centro y Oriente, y realmente eso impidió que se pudiera garantizar los niveles de cemento del plan, y el cemento, al no estar, impacta también sobremanera en la producción de otros elementos, como son los elementos de pared, los bloques, los pisos, y la propia construcción como tal. Eso ha sido una situación que ha tenido estos primeros 5 meses de una manera bien tensa, mucho más que en otros años. La situación de los materiales de construcción para este destino. Resumiendo, estamos hablando de escasez de combustible, escasez de financiamiento, imprecisiones con los precios minoristas de estos renglones como las principales causas para, digamos, para que este escenario que estamos viviendo hoy de desabastecimiento esté ocurriendo. Lo tenemos ahí. Sin embargo, hay un grupo de la población que dice, bueno, pero me están vendiendo o están vendiendo cemento en tiendas en moneda libremente convertible. Sí, a ver. Uno de los temas que impacta fuertemente, dijimos que era el financiamiento en divisa, en moneda libremente convertible. Esa es una oportunidad, siempre y cuando, y así se ha cumplido, no afecte el cumplimiento del plan previsto, y la prioridad es el subsidio, las células básicas, el esfuerzo propio inclusive, el programa de la vivienda y otras inversiones. De hecho, a pesar de la situación que yo explicaba, lo que se ha vendido en MLC, que ha sido un poco para ir creando el mecanismo de las condiciones, no llega al 8-9% del total de cemento que se puso en la tienda. Y en lo adelante, por supuesto, hay una condicionante, creo que es elemental, que la prioridad, y bajo ningún concepto puede afectarse la garantía del cemento para las células básicas, para el subsidio, con lo que está previsto por la vía del MinSIN, la vivienda estatal y otras inversiones, por venderlo en MLC. O sea, es un mecanismo que es necesario, que se hace imprescindible en estos tiempos por la necesidad del financiamiento, porque además hay una parte del mercado, de la población, que puede acceder y lo demanda y lo necesita en esa moneda, pero bajo ningún concepto puede afectar la prioridad, vamos a decir, o lo fundamental que sería garantizar en las tiendas materiales el cemento. O sea, nos queda la claridad, o nos debe quedar la claridad de que la prioridad no va a ser ese mercado en MLC, sino va a ser priorizar estos temas sensibles como son los subsidios y las tiendas de material. Quedamos entonces en eso. Siempre ha sido la prioridad. Osmani, si hablamos un poco del cemento, veíamos que casi nula la presencia en el mercado nacional. Veíamos que es una de las principales insatisfacciones y así lo veremos más adelante también cuando busquemos otras opiniones en la calle. ¿Qué ha pasado con el cemento puntualmente? Veíamos un Cienfuegos detenido, pero en el occidente también hay desabastecimiento, ha ocurrido desabastecimiento. Si hablamos un poco, buscamos las cifras, los números, cuánto ha sido quizás ese impacto en el cemento y buscar un poco las lógicas de esa afectación. Sí, buenos días. Específicamente, bueno, en el caso del cemento, la situación operativa de los primeros 5 meses estuvo marcada, como bien se decía, por la falta de combustible coque de petróleo, que es en definitiva una materia prima que se importa, lo cual provocó la afectación de la paralización de la planta de Cienfuegos desde el 14 de enero, casi por 5 meses. Salió recientemente ahora el día 20 del mes pasado. Esta situación operativa trae consigo que al estar paralizado Cienfuegos, plantas que dependen propiamente de las materias primas para sus producciones, como son Siguaney en un 50%, depende del clínker de Cienfuegos, y Santiago de Cuba, que dependen casi en un 100% del clínker de Cienfuegos. Por supuesto, provocando la afectación de estas dos plantas, y al estarlo operando solamente las plantas de Mariel y Artemisa, con aproximadamente un 25% de garantía de lo que necesitan los programas estatales del país, por supuesto, la afectación ha sido notoria, no solamente para
para la venta de los materiales de la producción, ¿no?, sino también para todos los programas sociales del país. Aproximadamente una afectación de un 60%, que es la producción de Cienfuegos más el 50% de Siguaney más el 100% de la planta de Santiago. Antes de hablar un poco de qué está pasando en otra industria, sobre todo porque hay muchas preocupaciones con elementos de carpintería galvanizada que no están hoy en las tiendas de materiales, el acero, que al menos en el occidente del país ha sido nulo. Después, Baeza, usted nos ayudará un poco a entender si es así. Yo, antes de hablar de ese asunto, quiero que nos vayamos a la calle porque les decía, los elementos esenciales, cemento, acero, carpintería, no están, y así lo apreció el tema de la semana cuando conversó hace pocos días con algunas personas en las tiendas de materiales de aquí de la capital cubana. Específicamente quiero que nos acerquemos a una de Centro Habana. Está ubicada en calle Concordia y Amistad. Georgina Aguiar conversó allí con sus administrativos, conversó también con algunos subsidiados y esto fue lo que le comentaron. Y usted está aquí porque tiene un subsidio, cuénteme su historia. Un subsidio desde el año 19 y estoy asignada aquí. Este rastro es para precisamente que insulte al subsidio. ¿Desde cuándo solicitó su subsidio? Hace un año. Hoy mismo yo venía un poco alterada, porque cada vez que vengo, esto es para célula base. Y bueno, yo soy célula ¿de dónde? Si no es de la base, soy célula, aunque sea estructural y tengo necesidades. ¿Qué es lo que le faltaría, además de lo que va a comprar? Lo que me falta el juego de baño, los azulejos, el piedra y el cemento. ¿Qué me dice? La puerta y la ventana. Los materiales que más por sí se nos dificulta un poco por la alta demanda que tiene es el cemento y el acero. Que usted ha podido apreciar que esa es la demanda que más tiene de la población en este momento en toda la capital, yo pienso. El cemento que no entra se va despachando y la demanda es ínfima, es mucho mayor que el abastecimiento que tenemos. El acero con nosotros más dificultad tenemos este año y se ha ido priorizando las células básicas. Si entra un acero, depende de la cantidad que entre, se priorizan las células básicas y a partir de ahí las madres con niños, una serie de programas hasta que llegue el subsidiado. ¿El subsidio que le dieron por qué tiempo es para poder ejecutarlo? Son un año. Al año no has terminado de coger todo, vas al gobierno, el gobierno te da una prórroga. ¿Una prórroga? Sí. ¿Y qué has resuelto en 6 meses? Arena, porque no hay cemento. No es culpa de ellos, es culpa que no entra. Ni los bloques, nada, no he podido llevar. Yo que vengo. Periódicamente. Yo pienso que por la demanda que tiene y las necesidades que tienen los consumidores, hay que darle prioridad a estos casos, por un problema de país como está el momento del tema de la vivienda en nuestro país. Bueno, eran las opiniones que desde Centro Habana pues llegaban al tema de la semana. Veíamos algunas personas que han recibido subsidios. Decía una beneficiaria de subsidios que no tiene una célula básica, pero sí un subsidio aprobado para reparaciones en su vivienda, que la prioridad está en las células básicas y en los damnificados por fenómenos meteorológicos. Y ella se pregunta, después de tanto tiempo, casi un año, ¿cuándo llegará mi turno? Bueno, ciertamente decían los administradores también que hay apenas materiales para satisfacer estas demandas. Baeza, el acero ha sido uno de los renglones más afectados, así coinciden los directores o los administradores de las tiendas de materiales y también los clientes habituales, los subsidiados, quienes construyen por esfuerzo propio. ¿Qué ha pasado con el acero? Buenos días. Azarito, creo que es importante explicar que, como bien decía Rubén, la situación del plan no satisface la demanda. El plan se ha formado de forma objetiva sobre la base de los posibles aseguramientos y eso no satisface la demanda que existe en el país. Explicar que el acero, bueno, como he explicado en otras ocasiones, se produce en 2 plantas en el país. En Antillana de Acero, aquí en La Habana, y en Asinó, Las Tunas, allá en el oriente del país. En el caso de Antillana de Acero, hoy se encuentra inmersa en un proceso inversionista, que también se ha explicado, por lo tanto no está produciendo, que debe concluir en este año las acciones de inversión en la acería. O sea, estamos trabajando en 3 objetos de obra importantes ahí, el horno, la depuradora de gases, la máquina de vaciado continuo, y además de forma paralela en todo un mantenimiento a todo el equipamiento auxiliar, a todos los elementos de izaja, a la estructura de la nave, a las infraestructuras de los sistemas y las redes que permiten la operación de la planta. O sea que Antillana, que era un polo de productivo, hoy está en el proceso inversionista que va a permitir que en el futuro
entonces podamos incrementar la satisfacción de la demanda en las barras de acero. En el caso de Asinor-Tuna, que es hoy el caballo de batalla, hay que decir que tecnológicamente está bien. O sea, nosotros tuvimos la bondad de que en este año se nos aprobara por el Ministerio de Economía que producto de las exportaciones, los ingresos, el 80% de los ingresos lo utilizáramos en la producción de acero. Y gracias a esto hemos mantenido una estabilidad tecnológica en la planta que ha permitido producir todos los meses de forma estable, con la afectación que hemos tenido, como bien explicaba Rubén, en el tema de los portadores energéticos. O sea, no es un secreto las deficiencias que hemos tenido con los compañeros del Ministerio de Energía y Minas, la Unión Eléctrica, han explicado con el tema de la generación de electricidad, y esto por supuesto ha tenido afectaciones y paralizaciones en la planta de Asinor-Tuna. Hoy se han producido hasta la fecha 22.700 toneladas de palanquilla. La palanquilla de estas 22.700 toneladas se han exportado 9.000 toneladas que han permitido los ingresos para asegurar la producción de la barra para el mercado nacional. O sea, tú sabes que los destinos fundamentales de la barra son las inversiones del país y el programa de la vivienda. Se han producido 10.200 toneladas de barra, que esto es insuficiente. Esto no cubre la demanda y las necesidades. Sobre todo para el oriente, estamos hablando del oriente porque en el occidente apenas se ve el acero. En el oriente sobre todo porque como la barra se está produciendo en el oriente, los problemas de transportación también dificultan por la situación del combustible traerla hacia el occidente. Se han tomado un grupo de medidas para garantizar un nivel de barra en el occidente, trasladando la barra de Asinor-Tuna para acá y además haciendo algunos movimientos internos. En el caso de la barra, hoy tenemos que decir que el 35% de la barra que se ha producido se ha destinado al programa de la vivienda. O sea, nosotros suministramos para el programa de la vivienda, para el MinSIN, para el caso de los subsidios, que es lo que fundamentalmente se ha priorizado por el MinSIN, y para los esfuerzos propios, muy poco, para los esfuerzos propios, producimos para las industrias locales que producen a su vez un grupo de recursos para la construcción de viviendas, y suministramos entonces también la barra para la vivienda estatal. Hay que decir que la continuidad de la barra en Asinor-Tuna está asegurada. O sea, tecnológicamente con los recursos que se obtienen de este financiamiento de la exportación, nosotros hemos comprado todas las materias primas, los insumos, las piezas de repuesto, tanto para asegurar la producción en Asinor-Tuna como para este trabajo paralelo que estamos haciendo en la inversión de Antillana de mantenimiento. También ha salido de ese financiamiento de las exportaciones, que es una de las tareas que también nos ha dicho el país, que lograr que la empresa estatal socialista con sus ingresos pueda satisfacer su necesidad productiva. Debemos tener una estabilidad productiva en los próximos meses del año, siempre que los portadores energéticos no los permitan, entre 2.500 a 3.000 toneladas de barra mensuales, que se destinarán a partir de las indicaciones del Ministerio de Economía, que todos los meses conciliamos lo que tenemos en inventario, lo que vamos a producir, y de esta producción el Ministerio de Economía define los destinos a partir de las prioridades de la economía del país. La estabilidad de la producción de acero o del abastecimiento de acero en tiendas de material, estoy pensando en el MinSIN, ¿depende de que Antillana de Acero arranque? No exactamente, o sea, la estabilidad de las tiendas, del abastecimiento de las tiendas, depende. Bueno, si arranca Antillana de Acero sería mucho más factible, más fácil, más económico poder distribuir aquí, sobre todo en La Habana. En las tiendas de materiales de construcción de otras provincias es más fácil, pero no va a depender solo de eso. O sea, estamos creando mecanismos alternativos de poder trasladar la barra hacia Casa de La Habana para poder poner un nivel de material de barra que no satisface la demanda, siempre aclaramos eso. Porque decirle otra cosa al pueblo sería engañarlo. Yo le pregunto porque en lenguaje llano y muy cubano, sin el acero y el cemento no hay una construcción que se sostenga, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Ustedes eso sabrán más que yo. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses, Rubén? Hablamos de que Cienfuegos arrancó, eso por supuesto da un poco más de optimismo en cuanto al asunto del cemento. Sin embargo, veíamos una afectación también en el tema de los bloques. Más adelante, quiero que hablemos de la carpintería y los herrajes, que sigue estando deprimido su oferta en los mercados, al menos en el cemento, áridos, elementos de piso. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Hay personas, sobre todo subsidiados, que están esperando por una mejoría en estos asuntos. Sí, aún cuando hay otros problemas que persisten, o sea, de lo que comentábamos, es real que el cemento ya arrancó Cienfuegos, va a tener una mejoría, y lo que está previsto, Manny lo explicará, es cumplir el plan a tiempo para que se puedan terminar inclusive las viviendas, las células básicas, los subsidios y demás. Eso va a tributar a que los bloques tengan mayor estabilidad. La producción de árido existe, o sea, ahí lo que más nos ha afectado ha sido inicialmente lo que ha hablado de los precios y la transportación, porque requiere un nivel de portadores y demás, pero lo que está previsto es que nosotros
garanticemos el cumplimiento de lo que demandan todas las células básicas y los subsidios como máxima prioridad que es, está muy bien identificado, y que tengamos un mejor segundo semestre que permita asegurar esos niveles de producción. Yo no comenté al principio, o sea, el tema, por ejemplo, del bloqueo, que es una realidad, el bloqueo imperialista que afecta también porque impide a veces ejecutar la compra, o cuando se puede concretar la compra de determinados insumos, materias primas y demás, se encarece, se retarda. Eso persiste también, pero yo creo que están las condiciones para que tengamos un mejor segundo semestre, un mejor resto de lo que falta para concluir el año, y podamos asegurar respuestas a todas esas personas que lo demandan, especialmente y con absoluta prioridad para lo de las células básicas y los subsidios, porque sabemos que son los más necesitados y así está previsto en la política de la vivienda. ¿Hay suficiente petcoke, como se le conoce a este combustible, Osmani, en Cienfuegos para que esa planta no se detenga al menos en los próximos meses? Sí, ya hay suficiente petcoke con la entrada de la materia prima para la operación al menos de los próximos 6 meses. Quiere decir que las garantías productivas de cemento en Cienfuegos están garantizadas por el resto del año. Y a partir de estas garantías productivas y la operación ya de las 5 plantas, porque bueno, ya mandamos para la fábrica de Santiago de Cuba el primer barco de clinker para la molienda, comenzar la molienda en Santiago de Cuba. Nos planteamos una estrategia de recuperación hasta el mes de septiembre. En el mes de septiembre, la industria del cemento tiene cumplido los planes acumulados del MinSIN y la vivienda. Esa es la estrategia que nos propusimos. Siempre hay algunas amenazas, ¿no?, que están latentes, como el tema de los portadores energéticos que explicaba Rubén, pero bueno, hasta la fecha se han garantizado al menos para las transportaciones propias los portadores que nos permitan a nosotros cumplir estas estrategias de recuperación de los programas esenciales. O sea, en esencia podemos esperar, digamos ya para finales de este mes, julio, una mejoría en el abastecimiento, al menos del cemento en las tiendas de materiales. ¿Con esa idea nos podemos quedar? Eso es correcto. A partir de este mes ya comenzamos a cumplir los planes y a sobrecumplir para recuperar atrasos. Al menos tienen la materia prima para ello. De cualquier manera, este es un asunto sobre el que volveremos en los próximos meses y bueno, ya buscaremos opiniones también de los usuarios, aunque sabemos que es una demanda que está muy por encima de las capacidades de abastecimiento y de producción que tiene la industria. Baeza, el tema de los elementos de herrajes, o sea, los herrajes, y también la carpintería galvanizada sigue siendo una preocupación. Hay desabastecimiento en las tiendas de materiales, pasa por el financiamiento, problemas quizás en la producción, en la tecnología que tienen en estas industrias, o es otra la razón que está determinando que hoy estos productos no estén en las tiendas de materiales. Bien, Lazarito, efectivamente el tema fundamental de la afectación de que estos productos hoy no estén en la tienda es un tema de financiamiento. En el caso de la producción de herraje, se ha podido poner un nivel de financiamiento, no todo el que se necesita, pero ese nivel de financiamiento va a asegurar que a partir de julio y agosto empiecen a arribar las materias primas que permitan un aseguramiento del 75% del plan que hoy no satisface la demanda. Estamos hablando de los herrajes. De los herrajes, que hoy un plan que no satisface la demanda, pero por lo menos lo que se ha proyectado el país en sus aseguramientos, el 75% se ha podido asegurar con financiamiento. Hay un nivel de herraje que se ha podido entregar en el primer periodo del año, que es mínimo, y ahora a partir de julio comienza la producción de herraje para poder asegurar esta producción. En el caso de la carpintería galvanizada, la situación es mucho más tensa. O sea, la carpintería galvanizada, lo que se ha podido producir, ha estado destinado a la vivienda estatal y al MinSIN no se le ha podido poner carpintería galvanizada y hoy no está asegurado. O sea, hoy no podemos decir que vamos a poner carpintería mañana en las tiendas. Eso todavía no está asegurado. Vamos entonces a la calle otra vez, buscamos más opiniones. Ahora conversamos con administradores de las tiendas de materiales quienes nos ponen al tanto. Ya nuestros entrevistados nos comentaban la situación, pero quien lo tiene todos los días, quien tiene el desabastecimiento, clientes y los administrativos que tienen que dar la cara y hablar de estos temas, por supuesto también los entrevistamos y con ellos conversó mi colega Georgina ayer. El cemento a mí se me acabó el día 25 de abril. Hasta ahora no lo recibimos, ¿no? Así que no llevamos mucho tiempo sin cemento. Estamos a 3 de junio. Estamos a 3 de junio. No llevamos mucho. Estamos esperando que llegue, que dijeron que ya iba a empezar ya, que ya Cienfuegos empezó. Vamos a ver si ya llega ya. Faltan puertas y ventanas que ya se han solicitando y a medida que la universidad tenga disponibilidad nos va a ir entregando. Con relación a, por ejemplo, las unidades sanitarias, ¿qué me dicen en ese sentido? Las tasas, Eso no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Desde cuándo no le entran? Yo llevo poco tiempo aquí, pero más o menos 7, 8 meses que no entran. El cemento, la demanda está superior a la oferta.
porque es un solo silo, se recibe en 25 o 30 toneladas. Cuando tú lo distribuyes son entre 15 o 20 subsidiados. Acero sí hace un año que no entra, un año. Sanitario lo único que tenemos son los tanques de taza, no tenemos más nada. Y ya hasta ahora no han dado ninguna indicación. Con respecto al acero. No han dado ninguna indicación que si va a entrar o no va a entrar, estamos esperando. Desde que yo estoy aquí no ha entrado todavía. Bueno, nosotros seguimos recibiendo opiniones en nuestra cuenta oficial en Twitter, también en nuestro correo. Hay muchos asuntos como el escaso material que llega a algunas tiendas de materiales, se sigue yendo por la puerta trasera, nos dice un televidente que nos ha escrito. Otros opinan, bueno, Antillana lleva mucho tiempo en la inversión, no se acaba de concretar ese asunto, nos dice un televidente. Hay otras personas que se refieren, por supuesto, a la venta de artículos en moneda libremente convertible, como el tema de los herrajes, por supuesto, decíamos que son de importación, y otros también renglones que están deficitarios en el mercado en moneda nacional, como es el caso de los muebles sanitarios. Sin embargo, siempre me gusta cuando abordamos estos temas que tocan la sensibilidad de muchas personas, hablar de cuánto más se puede hacer desde dentro del país, más allá del financiamiento que no esté o del combustible que no esté. Y hay una industria de materiales de la construcción, de producción local de materiales de la construcción, y a todos los niveles se ha dicho que todavía no es lo que debería ser, no empuja todo lo que debería empujar la producción de materiales para la construcción de viviendas en las comunidades. En ese sentido, Rubén, ¿qué podemos decir de esos aportes, de esas alianzas que están aún sin explotar en los territorios en cuanto a la industria de producción local de materiales de la construcción? Sí, eso. En estos tiempos de limitación, o sea, energética, de financiamiento y demás, esa industria que además en la política de la vivienda está bien previsto, o sea que debe tener y ir ganando en protagonismo en la satisfacción de esas necesidades localmente, que produce bloques, elementos de piso, cubiertas, básicamente. Por supuesto, en este inicio, en estos primeros meses, también se ha visto seriamente afectada por la situación del cemento. En lo adelante, con el mejoramiento del cemento que se explicaba, por supuesto, debe haber un despegue ahí también y mejorar los niveles de producción. Eso va a contribuir porque la producción local demanda menos portador energético, como es menos tecnología, más manual, o sea, es más segura, y eso va a permitir, ya hasta la fecha se han producido más de 4 millones de bloques, por poner un ejemplo, o sea que de conjunto con los 3 millones y tanto que la otra industria ha hecho, estamos cerca de los 8 millones de bloques que se han puesto ahí, que son números que permiten dar respuesta sin ninguna dificultad a la demanda de los subsidios, las células básicas y un nivel importante del esfuerzo propio por las tiendas de material de construcción. Una de nuestras prioridades, por supuesto, en lo adelante será esa, garantizar, como se explicaba, el cemento, que para el mes de septiembre debe garantizarse, o sea, en lo que resta del año, y que se pueda cumplir el plan mensual y ir recuperando, así como los áridos, que son las dos materias fundamentales básicas que ellos utilizan, y hay otro nivel de producciones ahí que está previsto a partir de lo que yo decía de la situación adversa, que es utilizar las materias primas locales, como es la arcilla para la producción de ladrillo, tejas y demás, y otras, o sea, que deben garantizar el aprovechamiento máximo de las potencialidades locales y que el impacto negativo de las carencias sea menor. Baeza, hay otro grupo de opiniones que tienen que ver con GESIME, por ejemplo. Hay televidentes que se preguntan, bueno, ¿dónde están las puntillas? ¿Dónde están los cables eléctricos? Están escaseando también hoy en el mercado interno. ¿Qué respuesta hay para estos temas? Sí, Lazarito, hoy están escaseando en el mercado interno, pero hay perspectivas positivas. O sea, que en el tema del cable eléctrico, el cable eléctrico se produce con 3 elementos fundamentales: el cobre electrolítico, la resina, que son de importación y que felizmente entraron a un nivel de cobre electrolítico y de resina que va a permitir que de inmediato se comience la producción de cable, y esto va a estar generando alrededor de 2.600 kilómetros de cable para el programa de la vivienda. Además, el cobre térmico que se produce por la propia industria nacional, para lo cual se hace con la chatarra que nos genera y nos aporta el grupo de reciclaje. Hoy contamos con 200 toneladas de chatarra, que solamente nos falta la asignación del diésel para poder arrancar la colada, y esto aseguraría 3.200 kilómetros de cable. O sea que estamos hablando de casi 6.000 kilómetros de cable que se van a asegurar en el segundo semestre del año. En el tema de los derivados, que me hablas de la puntilla, del electrodo, se pudo poner un financiamiento por el país. Esto va a asegurar, ya está arribando en el mes de julio el primer alambrón, y esto va a asegurar más de 500 toneladas de electrodo
que es importante para la construcción de viviendas, 100 toneladas de puntilla, que no da la respuesta total, pero es una respuesta importante para la vivienda, y 300 toneladas de malla electrosoldada. O sea que va a ser un segundo semestre mucho mejor que como ha pasado el primer semestre. Yo les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan puesto al tanto de la situación que sigue siendo compleja, sobre todo por el tema del financiamiento, por el tema de los combustibles que son necesarios para la producción y el transporte de estos materiales. Buenas noticias, seguimos esperando sobre todo en el occidente el tema del acero, eso lo veremos, aunque hay estrategias para ir un poco abasteciendo los mercados del occidente, todavía no será un tema concluido y de ello dependerá mucho también el empuje que le ponga Antillana de Acero, pero al menos en el cemento nos queda la buena noticia de que tras la arrancada de Cemento Cienfuegos, la mayor industria productora de este surtido en el país, pues ya tiene garantizada su materia prima para los próximos meses y también otros renglones como pueden ser los bloques, que dependen mucho del cemento, también de los áridos y por supuesto electrodos, las puntillas y los cables para las tiendas de materiales de la construcción. Es un primer acercamiento, ha sido un primer semestre del año muy tenso con estos asuntos, también con el retardo en la determinación de los precios minoristas de estos surtidos y sigue siendo una realidad que toca la sensibilidad de quienes tienen que construir tanto por esfuerzo propio, pero sobre todo las personas que tienen subsidios, que están en situación de vulnerabilidad, que están en situación de desventaja económica y que necesitan de estos surtidos para concluir sus células básicas o la reparación de sus viviendas. Gracias Baeza, gracias Osman y también Rubén por habernos acompañado esta mañana, habernos puesto al tanto de estos temas y como quiera que la pasada semana nos acercamos a los 2 acuerdos del Consejo de Ministros para perfeccionar la política de subsidios y también para estimular la construcción y reparación de viviendas en aquellos núcleos que tengan madres, padres o tutores legales con 3 hijos o más, pues les propongo entonces conocer qué conocen los granmenses sobre el tema y para ello les propongo el siguiente reporte. El subsidio anterior fue un subsidio que le dieron una cantidad de dinero. Hay personas que no pudieron terminar lo que tenían pensado para mejorar su vivienda. Yo creo que con esta actitud que toma otra vez el Estado para darle más subsidio, yo creo que es una razón perfecta para que la población, de acuerdo con la necesidad que tenemos, los problemas que tenemos, tengan nuevamente resolver sus necesidades dentro de la vivienda. Bueno, yo pienso que es buena idea porque es que hay familias que trabaja el hombre nada más y entonces cuando tienen más de 3 hijos no es fácil la economía porque bueno, él tiene su salario nada más y entonces son el que tenga 3 hijos y la esposa y él son 5 con un solo salario, no es fácil, bueno entonces es una buena idea que le den una ayuda para que ellos puedan hacer su casa más o menos confortable y vivir un poquito mejor. Es una decisión muy buena, porque así, como dijo nuestro comandante en jefe, que aquí nadie quedará desamparado. Y yo pienso que es una idea muy buena para que las personas vivan bien como debe de vivir una persona. Hay muchas personas que están pasando trabajo y así, bueno, se mejoran su situación de vida, su comodidad en sus casas y todo. En mi CDR yo soy la presidenta y se hizo ese censo para ayudar a las personas, inclusive a las que tenían más de 3 hijos. Pienso que una idea como esa nada más sale de la Revolución Cubana. Responden a la voluntad del Estado cubano, o sea, es un deseo, es el espíritu del gobierno revolucionario cubano proteger a este tipo de personas. No solo porque está recogido en la Constitución, sino porque la historia de nuestro país siempre ha ido encaminado a proteger la población y mucho más en una situación económica difícil como la que vivimos ahora, en la cual se han eliminado muchas de las gratuidades, pero sí ha sido la intención del Estado cubano de proteger a personas que están en este tipo de situación de vulnerabilidad. Por eso es que se otorgan un tipo de muchas facilidades que en definitiva la norma lo establece y lo regula en todo su articulado y que establece cuantías elevadas que van a cargo del presupuesto del Estado y que lo que demuestra es en definitiva la voluntad del Estado cubano de proteger este derecho a la vivienda.